tercer programa de Periodismo Social GW, Información y Noticias con perspectiva en derechos humanos, con perspectiva en discapacidad. Venimos a presentar la agenda de Periodismo Social, una agenda bastante cargada en la temática que venimos desarrollando desde el lunes, a partir de los audios que se empezaron a conocer la semana pasada, Diego Spagnuolo, audios donde involucra a Karina Milei y a Lule Menem con el tema de coimas por la compra de medicamentos, nada más ni nada menos para la Andes. El otro día hemos explicado de qué se tratarían y de qué forma serían las coimas y cómo se llevaban a cabo, ¿no? A través de la droguería suizo-argentino, donde la misma pedía descuentos a los laboratorios, donde el Estado pagaba el precio que está en la lista, digamos, y ese descuento volvería, hablemos en potencial, en coimas para funcionarios del Ejecutivo Nacional. Este tema ha desencadenado muchas aristas que algunas empiezan a dar todo un trasfondo de corrupción en distintos lugares del Estado Nacional. Porque si hablamos de corrupción, no solo es este caso de Diego Spagnuolo, que es muy fuerte por el tema de que habla de el robo prácticamente a partidas de discapacidad del Andis, sino que ya veníamos con el caso Libra, las valijas de Laura Arrieta y la falta de control con el fentanilo, que ya lleva más de 100 personas muertas. Entonces, en un año y medio aproximadamente del gobierno de Javier Milei, nos encontramos con varias causas que salpican de corrupción al gobierno nacional. Hoy el título, si habría que ponerle un título a esta agenda, si siembran violencia, ¿qué esperaban cosechar en el gobierno nacional? Si sembrás violencia, vas a cosechar violencia, lamentablemente. Y acá abro paréntesis y lo cierro para decir que desde Periodismo Social bajo ninguna circunstancia apoyamos, avalamos ni creemos que está bien la violencia. Vamos a dar un saludo a la gente que está ahí, está llegando. No apoyamos ningún tipo de violencia, pero no podemos dejar de decir que la violencia verbal que viene ejerciendo desde hace tiempo Javier Milei y José Luis Espert, por nombrar a ellos dos, que son los más importantes del Estado, ellos vienen insultando desde hace tiempo a los periodistas, a los opositores, a cualquier persona que piensa distinto y sobre todo al colectivo de discapacidad. Y digo que insultan al colectivo de discapacidad, ¿por qué? Porque indirectamente cuando Javier Milei insulta a una persona, muchas veces le ha dicho mogólico, le ha dicho varias cosas, ¿no? O sea, siempre utilizan a la discapacidad para insultar. Y no es casualidad si nos ponemos a ver el terrible ajuste que está sucediendo en la Andis, las auditorías mal hechas, porque están las redes sociales, abundan las pruebas de personas que están en silla de ruedas, personas ciegas, personas con síndrome de Down que les han quitado la pensión por discapacidad, mal llamada por invalidez. Entonces, bueno, cuando decimos que siembran violencia con todos estos actos, cuando Javier Milei dice que los vamos a desaparecer a los zurdos, habla de zurdo, de comunista, todo el que piensa distinto es zurdo y comunista, a los zurdos los vamos a correr. Después Javier Milei, un segundito. Ahí ponemos algo. Bueno, Javier Milei tuvo que abortar la marcha de Lomas de Zamora. José Luis Espert se tuvo que ir en una moto. Fue lamentable la escena, ¿no? Ver a Javier y ver a Espert insultando a manifestantes que le tiraban piedras. La verdad, una imagen horrible
de la cual no sabemos en qué puede terminar, porque toda violencia trae más violencia, lamentablemente. Después ha pasado un escrache ahora en Corrientes a Martín Menem y a Karina Milei en una marcha. Después se supo que muchos militantes de la Libertad Avanza no quieren ir a las mesas que está instalando el gobierno porque tienen miedo de los insultos, de las cargadas. La verdad que todos tendríamos que parar un poco la manija. Estamos en democracia, en un sistema republicano, donde hay que ir a votar a las elecciones. El pueblo tiene que elegir y después todos tenemos que acompañar al que ganó. Pero bajo respeto, sin insultos. Vamos a leer un comentario. No pongo las manos en el fuego por nadie. Eleazar Neuquén, no, por nadie. Las manos en el fuego es muy delicado, ¿no? Yo creo que por mi familia puedo poner las manos en el fuego. Bueno, hablando de manos en el fuego, si no me equivoco fue Guillermo Franco que dijo que él pondría las manos en el fuego por Lule Menem. Bueno, pero es un tema delicado ese. Los viejos meados, acá dice abogado penal, claro, tal cual, no tolera la discapacidad, a los adultos mayores les dice viejos meados, o sea, un vocabulario tan hostil, ¿no? Tan hostil. A uno le pasa que con amigos muchas veces piensa distinto, pero eso no nos tendría que llevar a insultar, ¿no? A menospreciar. Pero bueno, son las formas y son las formas peligrosas que tiene el Javier Milei y el gobierno. Por eso acá estaba enumerando, ¿no? Que Karina Milei con Martín Menem se tuvieron que ir, subir a una camioneta e irse en la provincia de Corrientes cuando habían ido a apoyar a su candidato a gobernador, que este domingo son las elecciones. Bueno, en Firmat, en Santa Fe, la libertaria Florencia Arrieto fue a una manifestación de empleados de una fábrica que están haciendo un paro, un corte, porque hace 3 meses que no cobran sus sueldos, y ella fue como a pedirles que desistan de ese derecho a huelga, porque es un derecho constitucional, y bueno, y estos obreros, no con violencia, pero sí aplaudiendo, gritándole que se vaya, insultándola, la terminaron haciendo desistir esa moción que tenía, ¿no? O sea, en todos lados hay células que empiezan a crisparse, la gente también está muy agresiva. A mí en TikTok o en Instagram hay mensajes que me llegan de un lado o del otro donde creen que uno es opositor o es oficialista de acuerdo a la opinión que das y te terminan insultando, encasillando en algo cuando no te conocen. Milei fue el peor presidente de la Argentina. Sí, Eleazar, todavía no terminó el mandato y yo quiero que lo termine, pero sin dudas es uno de los peores presidentes para mí. Más allá de que frene o no la inflación, más allá que mañana pueda dar un aumento a jubilados. Lamentablemente lo que está generando en la sociedad es muy triste. Después, bueno, por otro lado, hablando de lo que es discriminación y de lo que es insultar, Sebastián Pareja, no sé si lo ubican a Sebastián Pareja, es un militante libertario, un funcionario por la Libertad Avanza, pero es el jefe de la campaña política de Javier Milei, o sea, quien organiza las estrategias para las candidaturas estas en Buenos Aires y en todo el país. En una charla que tuvo en un programa de televisión de TN, hablando de los militantes, vamos a decirlos así, él los nombraba kirchneristas, que insultaron y le tiraban piedras a Javier Milei, dijo que eran, dijo varios insultos, les dijo, son unos energúmenos discapacitados. Yo la verdad que primero cuando escucho eso me dio lástima que el colega, el periodista, que es psicólogo, no lo haya frenado y le diga, no, pará. Que vos digas que son energúmenos, que vos digas que son violentos, perfecto. Pero ¿qué tiene que ver discapacitado con alguien que tira piedras? Bueno, este señor, Sebastián Pareja, vuelvo a decir, jefe de la campaña de Milei, dijo que las personas violentas que manejamos la temática de discapacidad, como comenté en otro video, tengo una diplomatura en discapacidad, he ido a congresos de discapacidad, de autismo, varias charlas, vemos que cuando alguien utiliza, él, como otra gente del gobierno nacional, al colectivo de discapacidad, la palabra discapacitado, que está mal usada como un insulto, pareciera que hay un plan estratégico para encasillar
para estigmatizar y para volver a años anteriores donde se estigmatizaba y se vulneraban los derechos de las personas con discapacidad. Porque cuesta creer que esto es toda una casualidad, que por un lado la ANDIS recibe coimas en compra de medicamentos que el Estado los paga más caros, medicamentos que no les llegan a las personas con discapacidad, plata que después el gobierno dice que no tiene para pagar las terapias y las prestaciones de personas con discapacidad, pero sí para generar coima. Pero por otro lado tenemos funcionarios de alto rango insultando al que piensa distinto utilizando la discapacidad, ¿no? O sea, yo creía que ya había quedado atrás el tiempo en que una persona, sobre todo que está en los medios de comunicación, digan que alguien es un energúmeno discapacitado por tirar piedras y por ser violento. No, el que tira piedras es un violento que tendría que haber sido detenido. ¿Pero qué tiene que ver la discapacidad? ¿O acaso en la calle vemos personas con discapacidad tirando piedras? No, no es así. Entonces yo pongo el foco en esto, en que este gobierno lamentablemente no solo vino a ajustar a lo que prometía no ajustar, porque recordemos que él decía que venía a combatir la casta, pero él no ganó las elecciones ni el balotaje en segunda vuelta diciendo que iba a ajustar al colectivo de discapacidad, que iba a ajustar a los jubilados, que iba a generar políticas económicas que beneficien a los importadores y no a las pymes. Yo tengo un familiar con discapacidad y tiene muy buena atención. Perfecto, Maxi. Sí. A ver, las prestaciones se siguen dando, en algunos lugares se han cortado, pero más que la buena atención la dan las personas que han estudiado, que se han formado para trabajar con personas con discapacidad y dado su apoyo. Acá el problema que hay es que el nomenclador, o sea, el valor que fija la nación para pagarle a las personas con discapacidad no aumenta desde diciembre del año pasado. Y las personas que trabajan dando esa muy buena atención, como bien vos decís, Maxi, son personas que están cobrando a los 90 o 120 días o más tarde todavía. Hay gente que no ha cobrado desde diciembre del año pasado. Ahí está el problema y por eso vino la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, hablando de la ley de emergencia en discapacidad, algo que me preguntaron el vivo pasado, el miércoles, pero recién ahora salió la información, la semana que viene, o sea, la semana que viene, seguramente el jueves de la semana que viene, se va a reunir el Senado para tratar el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Ley de emergencia que ya fue vetada por Javier Milei, que el Congreso con 2/3 partes frenó el veto, o sea, lo anuló, pero para que se anule por completo y esté obligado el presidente a promulgar la ley, tiene que ser frenado también ese veto por las 2/3 de los senadores. Mi vecina tiene 3 pensiones dada por ella, no tiene drama. No, es imposible, Maxi. No, te debe haber mentido tu vecina. Es imposible que te den 3 pensiones. No vamos a hablar de esto porque estamos 2 horas. Pero quienes saben cómo se obtiene una pensión, cómo se saca a través de una junta médica, primero tener el CUD, junta médica y todos los requisitos que se piden, es imposible que te den 3 pensiones. Ahí saludamos a la gente que se suma. Bien. Milei cumplió una promesa de campaña. Esto lo tenía que decir. El otro día tuvo un furcio, yo quiero creer que tuvo un furcio, ¿no? Cuando Javier Milei defendía a las mafias, ¿se acuerdan? Antes de asumir que él decía, entre el Estado y las mafias me quedo con el Estado, me quedo con las mafias, perdón. Miren, uno es tan bueno que se equivoca, lo tengo acá anotado. Javier Milei había dicho en campaña, entre el Estado y las mafias me quedo con las mafias. Claro, cuando lo veíamos como candidato uno se podía reír, porque él tiene su idea del Estado chico, que él era el topo que venía a destruir el Estado. Pero claro, ahora uno trae a colación esa frase, que en vez de quedarse con el Estado se queda con las mafias, y nos encontramos con las coimas por la cual está acusada su hermana, su secretaria, y estamos complicados, ¿no? Pareciera que hay un sincericidio en todos lados. Pero bueno, también Javier Milei venía hablando de que los periodistas ensobrados eran los que lo criticaban a él. Y ahora nos encontramos que los acusados de corrupción tenían sobres con dólares. Es como que hay mucho sincericidio, ¿no? Periodistas ensobrados, los que me critican,
pero ahora los sobres los tenía Karina Milei en la cartera cuando dicen que a cada empresario que quería reunirse con Javier le pedían $10.000 y que en la reunión pasaba Karina con una cartera donde iba guardando los sobres de $10.000. Entonces, es como que fue como que Nostradamus ya había dicho, ¿no?, lo que iba a estar empezando a suceder. Y cuando Javier dijo, le estamos afanando los choreos, otra cosa más, ¿no? En pleno auge de los audios de Spagnuolo, Javier Milei diciendo ante un grupo de empresarios, les estamos afanando los choreos. ¿Cómo puede ser que se equivoque tanto? Y acá me decís que le dieron 3 pensiones que se la dieron por política. Y bueno, tendrías que ir y denunciarlo. Tendrías que denunciarlo. Yo nunca voy a defender a los políticos que ponen gente a dedo en puestos del Estado, que dan una pensión que no corresponde. Por eso está bien que haya auditorías. Tendría que haber auditorías. Pero las auditorías estuvieron mal hechas. Hoy justamente subí en mi Instagram una historia donde una persona con silla de ruedas, donde a simple vista se dan cuenta todos la discapacidad que tiene, que le quitaron la pensión. Eso de las pensiones es mentira. No entiendo qué es mentira. ¿Hay pensiones truchas? Sí, un porcentaje puede haber truchas, como hay todo. Como hay políticos que roban, como hay curas que abusan a menores de edad, como hay padres que le pegan a sus hijos, pero no todos. El tema es que para eso sirve la auditoría, para controlar lo que está mal. Pero no le quites la auditoría a personas que no recibieron la carta y por ende no se pudieron acercar a mostrar su discapacidad, que en muchos casos es muy visible. Ah, que no hay pensiones truchas. No, algunas pensiones truchas debe haber. No tengo dudas que no. No tengo dudas. En la Argentina hay mucha corrupción, pero bien al caso aclarar que para que una pensión sea trucha, tuvo que haber un médico y más que un cómplice en el Estado que otorgue esa pensión trucha. Pero después, vuelvo a decir, hay miles de videos en internet con personas con discapacidad que le han quitado la pensión. Había una pareja de ciegos que le habían quitado la pensión. Yo he hecho un video, ya el año pasado se la habían quitado. Una pareja de ciegos. Estaría bueno que en vez de insultarme refuten lo que estoy diciendo, ¿no? A ver qué piensan de los audios de Spagnuolo, que era el abogado personal de Javier Milei, quien fue en un audio en el mes de julio del 2024, donde dijo que la hermana del presidente estaba cobrando coimas. Esto mismo lo pedíamos en el gobierno de Cristina Kirchner, sobre el gobierno de Macri y sobre el gobierno de Alberto Fernández. Cualquier causa de corrupción que se investigue, que se separe del cargo y que hasta las últimas consecuencias. De eso, sin dudas, tiene que ser así. El tema coimas a la hora de votar. No sé si habrá gente que estaba pensando en votar a los candidatos de Milei y ahora digan no, voto a la oposición o a cualquier partido de la oposición por el tema coimas. No, yo lo que sí creo que los jubilados que cobran la mínima, los familiares de los jubilados que cobran la mínima, el colectivo de discapacidad, las personas con discapacidad, los prestadores, ya sea fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, yo creo que por ahí sí puede pasar que si habían votado a Milei en estas elecciones vayan por otro lado. Por ese lado conozco prestadores, conozco familias, conozco gente que me lo ha dicho en privado, como que se sintieron defraudados.